los errores más grandes que habremos podido cometer casi todos, bueno, hablo en término personal, a veces ser idiotas útiles, a veces permitirnos llegar a un sitio engañados por alguna verdad a medias que no era verdad y que terminó afectando a otras comunidades. Los periodistas Ana Mercedes Ariza, corresponsal de CMI, Rocío Chica y Javier Santoyo habían sido citados por el ELN para presenciar la liberación de unos ingenieros secuestrados. Los guerrilleros, en cambio, les tenían preparado un retén a la altura de la población de San Pablo y les anunciaron su secuestro. Yo creo que para aquello de los falsos positivos nos usaron muchas veces y caímos en esta cuenta. Y a veces no permitimos que la realidad de ciertas comunidades u otras verdades salieran también a flote. Entonces, en ocasiones uno, para no vivir ese tipo de cosas, pues se autocensuraba. ¿Y qué quiere decir autocensurarse? Pues uno o le bajaba el tono, o no ofrecía, o lo ofrecía de otra manera, el hecho de tal manera como para disuadir, como para que se perdieran la maraña de tanta noticia. Sí, porque fueron muchas historias desgarradoras, que muchas no salieron de pronto pues al aire porque había censura y también hay autocensura. Muchas cosas que realmente no hay cómo describirlas, de ver esas familias destruidas, niños que pues perdieron sus mejores años en el conflicto. Ocurrió la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja, en las comunas nororientales. Y desde el mismo instante que ocurrió la masacre, yo no sé si el olfato, ya el conocimiento, la experiencia que uno tiene, yo sabía quién había cometido la masacre. O lo intuí, o lo sospeché. Yo lo sospeché. Yo dije, esa masacre, sin duda alguna por las condiciones, por cómo se llevó a cabo, yo sabía que detrás de esa masacre estaba Camilo Morantes, porque yo tuve muchos espacios de conversación, de diálogo con él, y él hablaba mucho de Barranca. En mi caso particular, abordé vehículos de uso privativo de las fuerzas militares. Recuerdo mucho la primera operación en contra de los cultivos ilícitos, ¿sí? De la Policía Nacional. En imágenes era un espectáculo tremendo porque eran 6 helicópteros artillados, la primera operación antinarcóticos sobre el sur de Bolívar, y ese día nos derribaron guerrilleros del ELN que se encontraban en el sur de Bolívar, en una zona de Aguas Lindas, entre Aguas Lindas y Diamante, entre Aguas Lindas y Vallecito. Y ese mismo grupo fue el que secuestró el Fokker de Avianca al otro día. Me dice, no, es que el helicóptero se acaba de caer y hay unos periodistas del canal Caracol que están en el sitio de los hechos, que iban dentro del helicóptero y no entendemos por qué usted no abordó ese helicóptero, entonces no queremos que usted trabaje ya más en nuestro canal porque así no nos sirve realmente una persona que no está pendiente. Y entonces yo lo asumí en el sentido de decir, ¿cómo así que por no haber estado en un siniestro donde casi pierden la vida mis colegas de Caracol, soy sancionada y despedida del canal y del noticiero por no haber estado justamente en el lugar de los hechos? Bogotá los ponía a jugar a ellos en terreno así y los ponía casi de enemigos, y el canal RCN la despidió a ella por no ir en ese helicóptero. Eso fue el hecho más, patético que yo haya visto con un noticiero nacional. Tras haber sido despedida por no estar en el helicóptero siniestrado donde estaban los periodistas del canal de la competencia heridos, al día siguiente estaba observando la noticia justo al mediodía cuando se declara oficialmente secuestrado un avión de Avianca en el sur de Bolívar, y en ese momento recibo una llamada del jefe de asignaciones del canal en el que laboraba. Y me dice, ¿tú ya estás en el sitio de ubicación del avión secuestrado? Y yo, perdón, no entiendo a qué se refiere. Me dice, sí, se supone que usted es una periodista, usted debe estar ya en el sitio de las noticias. Yo, perdón, es que a mí ayer me despidieron. Y me dice, no se preocupe que eso lo solucionamos, pero denos la primicia de la noticia para poder pues tener la información y que usted pueda volver al canal. Y pues ahí fue un reto, ¿cierto? Quizá me faltó un poco más de personalidad en el momento de decir no, o sea, yo valgo mucho más, pero fue pues también la oportunidad laboral, tenía pues en ese momento
una estabilidad en ese espacio, tenía un buen ingreso. Mis colegas siempre me criticaban y me decían que mi periódico era muy amarillista, porque por allí rodaba la sangre, porque pues por lo general siempre sacábamos las fotografías bastante rojas, llegábamos oportunamente al lugar de los hechos. Hubo muchas presiones de todos lados y muchos compañeros recibieron amenazas. A mí me amenazaron precisamente por eso, ¿sí? Porque pues, las fotografías mías eran muy disidentes, ¿no? Yo llegaba en el momento en que estaba ahí y así como estaba el muerto, así se tomaba y así salía, así no se evitaba. Yo me estacioné detrás de un bus porque los semáforos cerca de la policlínica están apagados. Me estacioné ahí detrás del bus, le bajé volumen al transmisor del carro y sentí que una moto se acercó. Cuando levanté la cabeza a mirar quién estaba al lado mío, el tipo me estaba amenazando con un arma y me bajó de inmediato la cabeza hacia el timón y me dijo que si me arriesgaba a sacar el periódico mañana, estaríamos velando a uno de nuestros colaboradores. Cuando volteé la cabeza, vi a un hombre de camisa blanca con patilla larga. El periódico está circulando a las 7 de la noche de hoy y no podemos, por ejemplo, parar un periódico y negarle el derecho a toda la ciudadanía. Va a salir con información sobre los últimos hechos violentos de orden público, unos asesinatos, unos descuartizamientos que se han presentado y nosotros vamos a denunciar eso. Cuando los paramilitares nos prohibieron, amenazándonos para que no hicieran unas fotografías donde estaba la violación del derecho humanitario en plenitud, que eran unas niñas menores de edad que las tenían castigadas porque creo que decía el letrero que porque estaban robando y las tenían castigadas con un letrero puesto en el pecho y en la espalda, barriendo todas las calles del barrio. Entonces era una verdad que la tratábamos de decírselo al mundo, arriesgando nuestra propia vida, pero para que la gente tuviera la fortuna de conocerla. Y lo peor, en realidad sin nadie que nos defienda, porque esa es la verdad. Nosotros no tenemos ningún escudo, no tenemos nadie que nos blinde, nadie que nos defienda. El ejército nos tiene prevención, los grupos en conflicto también nos tienen tirria. Yo recuerdo el secuestro del músico Jorge Velosa. A mí me parece vergonzoso que anunciábamos la liberación del médico Jorge Velosa estando secuestrado y el periodista se prestó para ese show, los medios nos prestamos para ese show. Entonces sí, claro, nosotros también la embarramos, también victimizamos y yo creo que hay casos en los cuales se debe pedir perdón. Entonces yo pienso que si algo tengo que pedir perdón, sí lo hago. Creo que sí, y lo hago en ese momento que es una reflexión con esa pregunta porque me toca un poco y me hace reflexionar realmente. Siento que me faltó bastante haberlo. Claro, con la experiencia que tengo ahora, si me tocara volverlo a hacer, créame que yo lo haría muy diferente. Hoy en día pues uno entiende que también hizo parte del proceso, que vulneró y que con estos hechos también tergiversamos la verdad. Yo pido perdón. Sí, claro. Pues a las personas que de pronto con mis escritos pude haberles hecho daño, claro que sí, es el momento. Es el momento más indicado. Me duele la guerra, me duele ver tanta gente que murió de la manera como murieron. Muchas personas muy inocentes. Vuelvo y te digo, nosotros los periodistas contribuimos a revictimizarlos. No escuchábamos a las víctimas en esos momentos. Nosotros, por el miedo que nos daba y por la censura que manteníamos, no contábamos la verdad de todo lo que estaba pasando. Los daños que nos quedaron a nosotros aquí adentro fueron grandes. Y yo creo que yo le pido perdón hoy
porque no sé a qué personas les pudimos haber hecho daños con toda esta información que generamos. Pero sí le pido perdón, y le pido perdón a la vida para poder estar tranquilo conmigo mismo.